Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Hay expectativa por un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán que, según medios estadounidenses, contemplaría una extensión de 60 días de alto el fuego durante el cual se reabriría el estrecho de Hormuz. Donald Trump dice que no tiene prisa. Millones de musulmanes de todo el mundo empiezan a llegar a Arabia Saudita para la peregrinación anual del Hajj. En la ciudad de la Meca, una multitud realizó el ritual del Tawaf, que consiste en dar 7 vueltas a la Kaaba de la Gran Mezquita. Daniel Noboa presentó a la Asamblea Nacional el informe que marca su primer año en la presidencia desde su reelección el año pasado. El mandatario destacó sus medidas en la lucha contra el crimen organizado y los avances económicos bajo su gobierno. El tenso escenario que vive Bolivia tras semanas de manifestaciones sociales y de sindicatos en contra del rumbo económico del presidente Rodrigo Paz ha generado cientos de contenidos virales, muchos de ellos con desinformaciones, desde la presunta detención del expresidente Evo Morales hasta la supuesta renuncia del presidente Rodrigo Paz. De esto nos hablará en breve Martín Gripo en nuestro espacio Desinformando. Y en nuestro programa Una Semana en el Mundo, Rodrigo Sedano y sus invitados se preguntan sobre lo que está pasando en el tira y afloja que mantienen Washington y La Habana. Estados Unidos está apretando especialmente a Cuba con la imputación de Raúl Castro al tiempo que ofrece diálogo y ayuda. Pero ¿estamos ante una guerra psicológica o se avecina el conflicto? Hablará también del complicado escenario para el presidente Rodrigo Paz en Bolivia tras semanas de protestas que tienen cercada la paz. Y cerraremos también con la visita de Vladimir Putin a Xi Jinping días después del viaje de Donald Trump a Beijing. Será en minutos, empezamos. Un potencial acuerdo entre Estados Unidos e Irán continúa en vilo, aunque se había anunciado que este domingo se darían a conocer avances de un posible pacto para poner fin a la guerra. El presidente Donald Trump ha optado por mostrar cautela y ha pedido a su equipo no apurar un acuerdo sin contar con garantías de que incluyan límites al programa nuclear de Teherán. El presidente iraní Masoud Pezeshkian reiteró que no persigue el desarrollo de una bomba atómica. Un paso adelante y 2 pasos hacia atrás. El eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán parecía inminente, con las partes reconociendo el avance de las negociaciones, el borrador de un potencial entendimiento que incluiría una tregua de 30 a 60 días, la apertura del estrecho de Hormuz, el cese del bloqueo contra Teherán y la exención estadounidense a algunas sanciones para la venta de crudo. Pero este domingo el presidente estadounidense insistió en poner límites al programa nuclear de Teherán y dijo que había pedido a sus negociadores no precipitarse para cerrar un acuerdo. El bloqueo seguirá en pleno vigor y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. Nuestra relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva. Sin embargo, deben entender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear. 2 funcionarios regionales dijeron a la agencia AP que según el posible acuerdo, Teherán aceptaría renunciar a sus reservas de uranio altamente enriquecido, mientras el primer ministro israelí afirmó que la política de ambos hacia el desarrollo nuclear iraní no ha cambiado. El presidente Trump y yo coincidimos en que cualquier acuerdo definitivo con Irán debe eliminar el peligro nuclear. Eso significa desmantelar las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán y retirar de su territorio todo el material nuclear enriquecido. El presidente de Irán de momento reiteró que su país no busca un arma nuclear. Estamos listos para asegurar al mundo que no buscamos armas nucleares, no buscamos la inestabilidad en la región. La fuerza desestabilizadora en la región es Israel, que persigue el plan del Gran Israel y conspira de diversas maneras para mantener la guerra. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán cuenta con 440 kilogramos de uranio enriquecido, lo que supone un pequeño paso técnico para alcanzar los niveles de grado militar. Teherán dice que nunca renunciará al derecho legítimo al uso pacífico de la tecnología nuclear. Por su parte, Irán reiteró su derecho a controlar el estrecho de Hormuz. Mohsen Razzei, asesor militar del líder supremo Mojtaba Khamenei, lanzó una advertencia sobre cualquier decisión de atacar este corredor marítimo y amenazó incluso con retirarse del tratado sobre la no proliferación de armas nucleares.
¿Por qué debería ser Irán quien gestione el estrecho de Hormuz? Porque no queremos una invasión militar en el Golfo Pérsico. Hemos detenido la invasión, hemos acabado con la inseguridad. El estrecho de Hormuz está cerrado para prevenir la inseguridad y una invasión militar, para evitar otra guerra en el Golfo Pérsico, ya sea contra Irán o contra otros países. El estrecho de Hormuz está cerrado en ese sentido, pero para el libre comercio está abierto. Mientras tanto, en Líbano continúan los ataques de Israel en el sur del país. De acuerdo con el Ministerio de Salud, 2 personas perdieron la vida este domingo y 6 rescatistas resultaron heridos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Hezbollah de intentar sumir al Líbano de nuevo en el caos, mientras que el líder del grupo chiita urgió al gobierno libanés a abandonar las conversaciones directas que lleva a cabo con las partes israelíes. Las negociaciones directas son completamente inaceptables. Vieron lo que pasó el 17 de mayo, 35 rondas de negociaciones sin ningún beneficio. Las negociaciones directas son una clara ventaja para Israel. No le den a Estados Unidos para que le dé a Israel. Ejerzan presión de la manera correcta. Mi consejo es que los dejen en paz y ellos los seguirán. Más de 1,5 millones de peregrinos han llegado a Arabia Saudita para el próximo Hajj, superando las cifras del año pasado según el gobierno saudí. Y ello a pesar de la guerra que se libra en la región y de las advertencias de viajes emitidas por países como Estados Unidos y Reino Unido. Se espera que el número de peregrinos extranjeros aumente aún más a lo largo de la semana, ya que muchos afirman estar dispuestos a correr el riesgo. Tenemos los detalles a continuación. Más de 1 millón de musulmanes de todo el mundo han llegado a la Meca para la peregrinación anual del Hajj. En plena guerra en Oriente Medio, muchos han hecho caso omiso de las advertencias de viaje de sus gobiernos, pero los peregrinos afirman sentirse seguros en la Ciudad Santa y se espera que este año haya más visitantes extranjeros que en 2025. Es como una burbuja. Estamos en una burbuja cuando venimos aquí. No escuchamos hablar de política ni de todos esos problemas, y la guerra está lejos de aquí. Arabia Saudita, junto con otros países del Golfo, fue blanco de ataques iraníes en las primeras etapas de la guerra, lo que ha empañado la imagen pública de un reino sinónimo de seguridad y estabilidad en la región. Estos ataques han cesado en gran medida desde que se estableció un alto el fuego a principios de abril. Aún así, solo una semana antes de la peregrinación, las autoridades informaron de la interceptación de 3 drones procedentes del espacio aéreo iraquí. Dada la situación de la guerra, estaba muy preocupado por ello. Me preocupaba el vuelo porque mi vuelo hacía escala en Amán, que limita con la zona, así que era un poco peligroso. Pero alabado sea Dios, sabía que el vuelo seguiría adelante. Las conversaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra siguen en terreno inestable, con Donald Trump que amenazó con nuevos ataques contra Irán tan recientemente como el viernes. En medio de la incertidumbre, la embajada estadounidense en Riad afirmó que había ajustado su plantilla para ayudar a sus ciudadanos en caso de emergencia. Un ataque ruso perpetrado durante la noche contra Kiev golpeó un edificio civil y causó la muerte de al menos 4 personas, además de dejar decenas de heridos el domingo. Desde Ucrania y la Embajada de Estados Unidos habían advertido de un posible bombardeo después de que Moscú anunciara que castigaría a los responsables de los ataques mortales perpetrados en territorio controlado por Rusia. Canadá, Alemania, Francia y la Unión Europea condenaron que Moscú usara un misil hipersónico Oreshnik y lo calificaron de escalada. Tenemos el reporte. Los equipos de emergencia apagan las llamas. Los ataques mortales de Rusia contra Kiev el domingo causaron daños en edificios residenciales, una escuela y varios supermercados, según las autoridades locales. Hubo una explosión y corrí tras mi perra. Luego hubo otra explosión y la onda expansiva nos alcanzó a ella y a mí. Hacia atrás, como si fuéramos un alfiler. Ambos sobrevivimos, ella y yo. Mi departamento quedó reducido a escombros. Algunos residentes corrieron al subsuelo al oír las explosiones para refugiarse en esta estación de metro. Caminamos bajo las explosiones, vimos cosas volando por ahí arriba. Fue aterrador, daba miedo. Llevamos más de 3 horas aquí sentados, escuchando las explosiones allá arriba.
Antes, el presidente ucraniano advirtió que Rusia planeaba atacar con misiles balísticos hipersónicos Oreshnik que tienen un alcance de miles de kilómetros. 3 misiles rusos contra una planta de suministro de agua. El presidente ruso incendió un mercado, dañó decenas de edificios residenciales y varias escuelas y lanzó su Oreshnik contra Vila Tserva, en la región de Kiev. Están desquiciados. El ataque fue intenso. 90 misiles de diversos tipos, incluyendo 36 misiles balísticos, 600 drones. Lamentablemente no todos los misiles balísticos fueron derribados. Moscú ya los ha utilizado en otras 2 ocasiones durante la guerra. El presidente ucraniano pidió a la comunidad internacional que ejerza más presión sobre Rusia para detener este tipo de ataques. En declaraciones este domingo, varios aliados europeos de Kiev, entre ellos el presidente francés y el canciller alemán, condenaron los ataques rusos y el uso de misiles Oreshnik. Vamos ahora a Turquía. El principal adversario del presidente Recep Tayyip Erdoğan en las elecciones presidenciales de 2023 fue restituido como líder del partido opositor CHP. Kemal Kılıçdaroğlu reemplazará a Orsuk Özel, quien fue depuesto por la justicia y desalojado de forma violenta de la sede del partido este domingo. Se suman las denuncias por lo que califican como un ataque a la democracia por parte de Erdoğan, quien ya completa 23 años en el poder. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Nuevo remesón en el principal partido opositor de Turquía. Seguidores del Partido Republicano del Pueblo, CHP, alzan un cuadro del padre de la nación, Mustafa Kemal Atatürk, mientras acompañan con arengas a su líder, Özgür Özel, a salir de la sede del grupo. Un tribunal turco destituyó el jueves al opositor, anulando los resultados del Congreso del partido en el que fue elegido en 2023. Para Özgür Özel es un ataque a la democracia. Ya lo dije antes, solo pueden desarraigarnos y echarnos de aquí. Intentaron desarraigarnos y echarnos. ¿A dónde? A las calles. Hermano, no ganamos estas elecciones, no convertimos a este partido en el partido líder sentados aquí. Lo hicimos en las calles, en las plazas. Se lo digo al patético aparato del gobierno, a quienes se dedican a difamar cada noche. El Partido Republicano del Pueblo está ahora en la carretera, en las calles, en las plazas, marchando hacia el poder. Previamente, la policía turca utilizó gas pimienta, derribó una puerta y atravesó una barricada improvisada para desalojar a Özel de la sede del partido. En su lugar, la justicia turca restituyó como líder del CHP a Kemal Kılıçdaroğlu, quien perdió ante el presidente Recep Tayyip Erdoğan en las elecciones presidenciales de 2023. Para algunos opositores, este fallo judicial es un ataque a la democracia que confirma la deriva autoritaria de Erdoğan en la presidencia del país desde 2014, y sería un intento del presidente turco por debilitar a las figuras opositoras más competitivas como Özgür Özel, aliado del exalcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. Pero el gobierno niega las críticas que lo acusan de utilizar los tribunales para perseguir a sus rivales políticos, afirmando que el poder judicial es independiente. Las próximas elecciones nacionales están previstas para 2028, pero tendrían que adelantarse si Erdoğan, de 72 años y con un límite de mandatos por cumplir, quiere presentarse de nuevo. Pasamos a Ecuador. El presidente Daniel Noboa presentó a la Asamblea Nacional un informe de lo que ha sido su primer año en el cargo desde su reelección el año pasado. El mandatario resaltó sus medidas para combatir la criminalidad y los efectos positivos en la economía. Los detalles desde Guayaquil con nuestra corresponsal Carolina Mela. En un acto rodeado de un amplio despliegue militar y policial se desarrolló este informe a la nación en un discurso que duró 34 minutos. Ahí Noboa defendió su primer año de gestión de este segundo mandato con un mensaje centrado en seguridad, economía y obra pública. En seguridad prometió mantener su ofensiva contra el crimen organizado y mencionó como uno de sus logros la captura de alias Fito, quien fue extraditado a Estados Unidos el año pasado. En materia económica, Noboa destacó una cifra que ha repetido en varias ocasiones y es la reducción histórica, según él, de la pobreza, del 26% al 21.4%. Sin embargo, el Instituto de Estadísticas y Censos, que hace esta medición, no considera esto como una reducción significativa. Además, señaló el aumento de la inversión extranjera y la caída del riesgo país. Entre los anuncios o promesas que hizo están la ampliación del metro de Quito, aunque no precisó los plazos ni montos de ejecución, y uno, sin duda, de los más importantes es un acuerdo con India para importar medicamentos, dijo, de primer nivel, que tengan
tengan la aprobación por la FDA de Estados Unidos y bajo un esquema de compra directa entre gobiernos. Y esto es importante porque una de las principales críticas que tiene este gobierno es el colapso en la salud pública, donde los pacientes no reciben atención oportuna y deben comprar los guantes, hilos, incluso el agua para tomar los medicamentos dentro de los hospitales. Y esto se debe principalmente porque desde que Noboa asumió el poder hizo importantes recortes en el presupuesto de esta cartera de Estado. El mandatario cerró su intervención con un llamado a la unidad nacional, pero sin hacer ninguna mención si habrá un cambio de timón respecto a su relación con la oposición, organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos que lo señalan de usar el poder judicial para perseguirlos. Tampoco hizo mención a la situación de las cárceles, donde el último año han muerto más de 600 presos, en su mayoría por tuberculosis. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.